El viernes estuvimos viendo un problema que era el del alambre giratorio y le dije a alguien que me recordase, no, un aspecto me parece, ¿no? A alguien le dije algo, me parece, ¿no? Que era acerca de cómo llegar a la ecuación del movimiento desde el punto de vista de la energía. ¿A quién se lo dije? No está aquí. Bueno, pues entonces no me lo puede recordar, pero no es necesario. O sea que estábamos con este problema. Vamos a completarlo. Teníamos esto, ¿no? Nos daban esto. Tenemos esto y forzábamos el movimiento. Y forzábamos el movimiento con un motor para que girase con una velocidad angular uniforme omega. Bueno, vamos allá. Estábamos con esto, ¿no? Ya habíamos llegado a... aplicábamos la segunda ley de Newton desde el punto de vista de esta persona, ¿no? Estuvimos discutiendo eso. Pero podríamos haber llegado a la ecuación del... Discutimos también, ¿no? El número de grados de libertad. Este problema, recordad que omega es constante. Número de libertad. Una ecuación. Teníamos por aquí. Podemos llegar a la ecuación del movimiento o analizar el problema desde el punto de vista energético. Esta es la pregunta que nos vamos a hacer. Bueno, lo primero hay que aclarar, podemos llegar a esa ecuación desde el punto de vista de la energía mecánica. Por supuesto depende, como os comenté, depende del observador. ¿Estamos de acuerdo? La energía mecánica depende del observador. Entonces, vamos primero desde a pensar cómo es en el sistema de referencia giratorio, cómo son las energías, a ver la energía mecánica, los trabajos, porque claro, en definitiva lo que buscamos es, si buscamos la ecuación, necesitamos evidentemente que la energía mecánica sea constante, se conserve a lo largo del tiempo para poder derivarla y obtener a partir de ahí, si eso no es así, entonces no lo podemos hacer. A ver, desde el punto de vista. ¿Qué pensáis? ¿Se conserva?
Observa la energía mecánica. Por un lado, uno tiende a pensar inmediatamente que el rozamiento, no hay rozamientos, habíamos dicho, ¿no? Entonces ya uno se lanza y dice, pues, sí, ¿no? Ya, pero por ahí tenemos, fijaos, para que se conserve la energía mecánica tenemos que analizar cuáles son las fuerzas y si realizan trabajo o no realizan trabajo. Entonces, ¿qué fuerzas teníamos? Teníamos la gravedad, ¿no? Peso, no hay ningún problema porque es una fuerza conservativa, por lo tanto esto nos va a dar energía potencial. Esto lo incluimos en la energía potencial, el efecto, el trabajo, menos el trabajo del peso, es igual a la variación en la energía potencial gravitatoria del sistema. Eso entra dentro de la energía mecánica. Peso. ¿Qué más fuerzas teníamos? Teníamos la fuerza de Coriolis, ficticias, o sea, por ningún orden especial, la fuerza centrífuga y la fuerza normal. Si queréis la última, la fuerza normal. ¿Realiza trabajo la fuerza normal? O sea, existe. Pero una cosa es que exista y otra cosa es que el trabajo sea nulo o no nulo. ¿Qué pensáis? Recordad que lo poníamos como, pero es una fuerza, lo poníamos como dos componentes, pero eso da igual. ¿Cómo la dirigimos el primer día de cuando frenas en el coche y afilamos el asiento, ¿no? Que no realizaba trabajo? Con ese comentario, sinceramente, no puedo hacer mucho. ¿A qué fuerza te refieres? O sea, La fuerza ficticia. Ya, pero ahora estoy hablando de una fuerza bien real. Esto es una fuerza real como la vida misma. O sea, si he empezado por una en especial, no discutamos primero la normal y luego pasamos a otras. No te preocupes, que quedan las ficticias. La normal es la ligadura, ¿no? Si no se produce el desplazamiento en la dirección de la fuerza normal, no hay trabajo. Ahí. Exacto. O sea, y desde el punto, cuidado, porque este es un problema en el cual la fuerza normal va a realizar trabajo no nulo y va a realizar trabajo nulo dependiendo del observador. Por lo que acaba de decir, pues, ¿habéis visto el asunto? Ahora ya, fijaos si es importante lo del observador, que en este problema, o sea, este es muy bonito, es un problema, se le puede sacar muchísimo partido, vamos, se puede estar uno, iba a decir, medio curso con él perfectamente, le puede sacar partido desde muchos puntos de vista. En particular, ahora, es darse cuenta de decir lo que acaba de decir Miguel, ¿no? O sea, que depende, si yo digo, ¿realiza trabajo? La respuesta sería, depende. Depende, el criterio es lo que acaba de decir vuestro compañero. Desde el punto de vista, ahora he dicho, vamos a ver primero desde el punto de vista del observador giratorio, para ver si en el desplazamiento de la bolita, en la dirección del desplazamiento, esa fuerza tiene una componente no nula. Si tiene componente no nula, el trabajo será no nulo. Entonces, podemos ver qué ocurre. V y N. Entonces, pensad que nosotros estamos montados en el alambre. Estamos viendo la bolita, la velocidad es tangente a la trayectoria. Es tangente al alambre. Y la normal es perpendicular a esa dirección. Por lo tanto, su trabajo es nulo. Pensemos un momento ahora en lo que acabo de decir. Si queréis, abro un paréntesis y digo, ¿y qué ocurriría desde el punto de vista del observador externo inercial?
La fuerza normal es una fuerza real, es un vector, eso no cambia desde un observador, es un vector. Puede que tenga unas componentes, pero es un vector, es el mismo vector. ¿De acuerdo? Entonces, tendríamos una componente desde el punto de vista en la dirección. Pero fijaos que entonces ahí tenemos dos cosas. Tenemos la composición de dos movimientos. Uno que es, desde el punto de vista, que es el movimiento circular a lo largo del alambre, pero luego tenemos el giro. Es decir, que tenemos una componente de la velocidad perpendicular al plano del alambre. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Yo estoy desde fuera y estoy viendo cómo el alambre gira y la bolita se mueve a lo largo del alambre. La velocidad la puedo poner como una combinación de la velocidad que tiene respecto al alambre y la velocidad que tiene el alambre, ese punto del alambre, respecto a la persona de fuera. Sí, ya hemos visto que respecto al alambre no hay ningún problema, el trabajo es nulo, pero claro, tenemos una componente debida al giro, una componente perpendicular al plano del alambre, en la velocidad, que ve la persona desde fuera. Eso significa que desde fuera el trabajo no es perpendicular. A veces, yo no he dicho si es positivo o negativo. Lo que ocurre en este problema es que a veces para ciertos tramos es positivo y para ciertos tramos es negativo. Tened en cuenta, entonces, que para mantener la velocidad angular constante, tenemos un motor. Y ese motor, precisamente lo que está haciendo es ese trabajo, alguien tiene que estar realizando ese trabajo positivo o negativo, es el motor externo, el que mantiene la velocidad angular constante. Si no tuviésemos el motor, la velocidad angular de giro no sería constante, como veremos en un problema. Por lo tanto, una pregunta podría ser, fijaos que ya teníamos las ecuaciones el otro día, si conocemos la normal, podría ser cuál es el trabajo que realiza el motor externo en un instante determinado, en cualquier instante. ¿De acuerdo? Pensado. Bien. ¿De dónde he ido esto? Aquí. Bueno, esto desde el punto de... O sea, que depende del observador. Claro, si el trabajo que realiza la fuerza... por supuesto, desde el observador externo ya no tendría que hablar de más fuerzas. Lo único sería fuerzas reales, porque es un observador inercial. La normal y el peso. El peso, ya sé que eso va incluido dentro de la energía potencial. Si la normal realiza un trabajo no nulo, eso significa que la energía mecánica no se conserva. Claro, el motor externo está inyectando o extrayendo energía del sistema alambre-bolita. ¿De acuerdo? Bien. Pero estábamos desde el punto de vista del observador giratorio. Es decir, que aquí, ya desde este punto de vista, no puedo aplicar la conservación de la energía mecánica porque no se conserva. Quizás lo que no quiere decir que en un intervalo completo, es decir, desde que la bolita hace un periodo completo respecto al alambre, sube o baja y vuelve a subir, el trabajo total sea cero. ¿Veis lo que acabo de decir? La diferencia. Una cosa es que en un intervalo infinitesimal el trabajo sea no nulo y en un intervalo de tiempo finito el trabajo total, es decir, la suma de los trabajos infinitesimales, sea cero. Claro, lo que estoy diciendo, que a veces está inyectando trabajo, está inyectando energía el motor externo y otras veces está extrayendo. Neto va a ser cero. Vale, eso sí, no hay naturalmente rozamientos. O sea, que en este caso se conserva dentro, desde el punto de vista externo, se conserva de una manera muy particular, en promedio, pero no
Instantáneamente no tenemos eso. La potencia es distinta de cero. Vale. Bueno, pero eso no quiere decir que a lo mejor lo podamos aplicar desde el punto que es ahí donde nos vamos a ir. Bueno, vuélvete al observador giratorio. Hemos visto que la normal no realiza trabajo. El peso, energía potencial gravitatoria. Todavía no podemos decidir si se conserva o no la energía mecánica, porque tenemos dos fuerzas ficticias. Vamos a pensar entonces, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que siempre se me olvida lo de escribir más grande, perdonad. Y fuerza de Coriolis. Si queréis, empezamos por la última. ¿Cuál es el trabajo que realiza la fuerza? ¿Recordáis el comentario que hice el otro día? Estos son fuerzas. No las realiza nadie, pero desde el punto de vista del observador giratorio tenemos que incluir, por lo tanto, podremos calcular cómo es su trabajo. Fuerza por desplazamiento. Curioso, ¿no? Bueno, veamos la fuerza de Coriolis en un intervalo infinitesimal, en un desplazamiento infinitesimal, ¿qué trabajo realiza? Eso lo comenté el otro día, ¿eh? O sea, esta pregunta que acabo de hacer es una repetición de otra pregunta que hicimos el otro día y que contestamos ya. Uno dice, hombre, si la fuerza de Coriolis y tenemos que la potencia va a ser la fuerza por la velocidad, este vector es perpendicular a la velocidad, al desplazamiento, la fuerza de Coriolis no realiza trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Es un vector que es perpendicular a la velocidad. A la velocidad respecto a ese observador, otra vez, cuidado. Cuando pongo velocidad, la velocidad es la aceleración en ese sistema de referencia. Aquí no hay duda, ningún problema, lo que contestamos el otro día. Desvía, produce una aceleración, pero no cambia el módulo de la velocidad. No realiza trabajo. Eso siempre, como veis. Por pura definición de lo que es la fuerza de Coriolis. Pero nos queda, vale, o sea que esto decimos que bien, genial, pero nos queda otra, la fuerza centrífuga. De ahí depende de que podamos aplicar la conservación de la energía mecánica o no. Teníamos, ¿no? M y esto es una expresión así, ¿no? Parece que no. Hay que quedarse con el significado físico de esto, que es un vector que tiene una dirección. Por ejemplo, si la bolita está por aquí, ¿no? Siempre perpendicular al eje de rotación omega, como gira la persona esta, el observador, respecto a alguien. De aquí de fuera viene dado esa información por este vector. ¿De acuerdo? Bien, o sea que tenemos esa, y sabemos algo más, además que el módulo va a depender de que teníamos m omega cuadrado por ρ, siendo ρ la distancia del cuerpo al eje de rotación. Y ρ cambia, depende de si está más arriba o más abajo. Recordad que eso era r, si cogíamos θ, este ángulo era r seno de θ, ¿no? Bien, o sea que esto es una constante por ρ, distancia al eje.
Y ahora la pregunta es, con todo esto, la dirección y cómo es en magnitud, el trabajo que realiza, por ejemplo, esa fuerza al pasar de aquí a aquí la bolita, infinitesimalmente, si quieres, claro, ¿no? Está subiendo, ¿es nulo o no nulo el trabajo? No nulo. Tiene una componente, fijaos, una componente en la dirección de la velocidad, por lo tanto el trabajo es no nulo, será positivo o negativo, eso sí, pero en general será no nulo. Uy, se nos ha chafado lo de la conservación de la energía mecánica, parece. Porque ahora fijaos, parece siempre y cuando, o sea, eso sería cierto, siempre y cuando se me estropearía si esta fuerza no fuese conservativa. Es decir, que el trabajo sea independiente del camino seguido. Es decir, que si yo empiezo aquí y termino aquí, me da igual si bajo y luego vuelvo a subir, vuelvo. Hay montones de posibilidades de ir desde una posición hasta otra posición sobre el alambre. Hay infinitas. No tiene por qué ser el camino recto, o sea, el camino directo, iba a decir, sino que puede subir 20 veces, 30 veces, 40 veces. ¿Entendéis? O sea que, incluso en este problema, el número de caminos posibles para llevar la bolita desde una posición hasta otra posición es infinito. ¿Estamos de acuerdo? Todo el mundo está pensando que es siempre llevarlo desde aquí hasta aquí por el camino más corto, ¿no, hombre? Tú puedes ir y esperar que oscile 20 veces hasta que llegue otra vez. Y ahora la cuestión es, si esa fuerza, el trabajo que realiza, que estamos viendo que es no nulo, si ese trabajo es independiente del camino seguido, entonces esa fuerza será conservativa, lo mismo que el peso. Y entonces podremos definir una energía potencial asociada a la fuerza centrífuga. De tal manera que entonces sí tendríamos conservación de la energía mecánica, en el sentido de energía cinética más energía potencial gravitatoria más energía potencial asociada a la fuerza centrífuga constante. Y ahora viene el problema, ¿es conservativo? O sea, realiza trabajo, pero ahora viene la pregunta, ¿es una fuerza conservativa? ¿A qué se parece? Para tomar esa decisión podríamos cogernos y hacer la integral y ver todo eso, pero es más fácil todavía. ¿A qué recuerda uno? Por eso puse aquí una K adrede, fue una m y omega cuadrado, son constantes. Por eso dije, pues voy a poner una constante por una distancia. ¿De acuerdo? ¿A qué suena eso inmediatamente? A la ley de Hooke, ¿no? Cuando tenemos aquí con una constante de fuerza K, ¿no? ¿No suena eso? Bueno, lo único es que la fuerza del muelle está actuando justo en sentido contrario a cómo está actuando, digamos, es un muelle un poco curioso, ¿no? Porque está empujando para que se aleje la bolita, no para que se acerque al eje. ¿Entendéis? Uno se estaría imaginando, es como un muelle que se está deslizando a lo largo del eje y tira, no tira, sino que empuja el signo. Pero por lo demás es idéntico, el signo no cambia nada. Es decir, que es una fuerza conservativa. Si la ley de Hooke, la fuerza del muelle, la fuerza elástica, es una fuerza conservativa, que podemos asociar una energía potencial elástica, ¿cómo es la energía potencial elástica de un muelle? K por x al cuadrado, siendo x, ahí recordadlo. O sea, esto ya es de primero y de antes, ¿eh? Por eso ahí ya no hago eso, digamos, si no lo tenéis que recordar y si no lo recordáis o lo miráis y tenéis dudas, me preguntáis. Pero eso es muy importante, ya es bastante de antes de esto. Siendo x lo que está el muelle estirado o comprimido, es decir, se pone el origen de coordenadas en la posición en la cual el muelle está sin estirar ni comprimir. Bueno. O sea que es conservativa y tiene asociada esta energía
poniéndole nivel de referencia, energía potencial elástica 0, se la asociamos a la situación en la cual el muelle está sin estirar ni comprimir. Ya sabéis que lo importante en las energías son las diferencias de energía potencial. Por lo tanto, uno está asociándole aquí, diciendo es 0 la energía potencial elástica cuando el muelle está sin estirar ni comprimir. Bueno, si esto es así, uno dice, tenemos exactamente la misma fuerza cambiada de signo, en vez de tirar, está empujando, será una fuerza conservativa que tendrá asociada una energía potencial que será, fijaos, esta es conservativa. Eso ya es de cursos anteriores. Energía potencial elástica. Esto. Viene, naturalmente, de calcular la fuerza del muelle por el desplazamiento, es decir, que tendríamos aquí a lo largo de un camino, o sea que tendríamos menos K por X diferencial de X, y esto es menos la variación en la energía potencial elástica. El trabajo es menos la variación en energía. Por lo tanto, ahí me queda el 1/2 de K por X al cuadrado, desde una posición 1 hasta una posición 2. Bueno, lo mismo tenemos aquí. ¿Cuál sería la energía potencial asociada a a la fuerza centrífuga? ¿Está chupado? ¿Todo el mundo de acuerdo? Siendo K, M omega al cuadrado. Perfecto. ¿Todo el mundo de acuerdo? Pues no. Porque ha dicho 1/2 de K por ρ al cuadrado. Yo digo menos 1/2 de K por ρ al cuadrado. ¿Habéis visto? O sea, que uno dice, el signo, si aquí es más y aquí es menos, al hacer esta integral, por lo tanto sale. ¿Por qué creéis que la he puesto? Para ello. Entonces tenemos un menos 1/2 de K, vamos a ponerle ahí ya el M omega al cuadrado, por ρ al cuadrado. Asociando energía potencial 0 a la situación en la cual ρ es 0, es decir, cuando la bolita está justo por aquí, bueno, siempre se me olvida, también puede estar por arriba. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, genial. Es decir, que realiza trabajo, pero es conservativo, tenemos energía potencial. Conclusión. La energía mecánica se conserva desde el punto de vista giratorio, siendo la energía cinética desde el punto de vista de ese observador, o sea, que es la velocidad en ese sistema, más la energía potencial total. Más la energía cinética, más la energía potencial gravitatoria, más la energía potencial del término centrífugo, es constante a lo largo del tiempo. Por lo tanto, podremos, si es constante, entonces tendremos, y como es un grado de libertad, vamos a hacerlo. Si no me sale, o sea, si no me sale la misma que el otro día, pues entonces algo habré dicho mal, ¿no? Siempre y cuando no me equivoque al escribir las cosas. Y lo voy a hacer con la máquina.
voy abriendo. ¿Qué tal va la cosa? ¿Vais entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Este problema? Bueno, pues vamos a por ello. Definimos la energía cinética, si queréis. Habría mucha. Un medio. Que no se me escape nada, ¿eh? Me corregís sin piedad si se me olvida algún cuadrado o alguna cosa. Un medio por la masa, ¿no? Y teníamos por la velocidad de la bolita al cuadrado. Lo ponemos ya en función fijaos que lo que tenemos la posición angular, o sea, queremos todo ponerlo en función de la posición angular. ¿Entendido? ¿Cómo pongo yo entonces la velocidad en función de la posición angular? ¿Sí? Dime, perdona. Perdona, ¿eh? Muy bien, genial, estupendo, claro. Efectivamente. Vamos a poner radio al cuadrado por tita punto, tita prima de t, por eso digo que aquí me ayudáis, no se me vaya a olvidar algún. ¿Todo el mundo de acuerdo? Que la velocidad respecto al observador giratorio es r tita punto. Fijaos que tendríamos en coordenadas polares dos componentes en general. Alejándome del centro, r punto, que como r es constante, pues eso nada, y en la dirección perpendicular, aquí en el plano, en la dirección tita del vector unitario, tendríamos r tita punto. 0 cuadrado más r tita punto al cuadrado, todo ello es el módulo de la velocidad. Ahí lo tenemos. ¿Algún problema con ello? Podríamos, si queréis luego al final, si uno no dice, pues quiero utilizar coordenadas cartesianas, ningún problema. Pones x en función de tita, y en función de tita, y se han sacado. ¿Queréis que lo haga ahora? O sea, digamos, uno diría, me quiero apoyar en sí o no. ¿No queréis nada? Este problema, va a decir, no, es tan fácil darlo que no merece la pena, pero quizás haya problemas más complicados. Entonces uno siempre puede decir, voy a trabajar coordenadas cartesianas. ¿Por qué? Porque en ese caso la velocidad está chupada. Componente x es la derivada de x con respecto a t y componente y la derivada de y con respecto a t. Esa es la ventaja y lo mismo para la aceleración, esa es la ventaja de utilizar coordenadas cartesianas. Lo malo es que, como veis, hay muchas cosas que eso ganas por ahí, pero pierdes un montón por el otro lado. Pero no digo nada, o sea, ahora mismo podríamos haber dicho. Lo que me pone un poco nervioso es la no respuesta de decir sí, no, les dices, bueno, quieren o no quieren, les da igual. No lo sé. Hombre, ya que habéis venido, 23 de 88, 87, ahora no recuerdo muy bien, pues hombre, por lo menos, ¿no? Es que tenéis un interés, iba a decir. Vamos a poner, si queréis. X de t, uy, perdón. Imaginémonos, estoy yo, bueno. Me siento ahí con vosotros y digo, sí, quiero que me lo hagas, Miguel. Entonces tendríamos, fijaos, que sería la cuestión de, vamos a ponernos por aquí. Ahí ya, bueno, ¿cómo quiere orientar uno X e Y? Ya, uno tiende siempre a hacerlo así, pero podría ponerlo en otra orientación. Es decir, y teníamos aquí el ángulo tita. Bueno, escojo yo ese tita, podríais haber escogido otro ángulo diferente. De tal manera que entonces tendríamos, y esto sería R, pues entonces tendríamos para la componente X, R seno de tita, y para la componente Y, cuidado,
menos r coseno de tita. Cuidado, tal como escojo tita, positivo hacia arriba, entonces tenemos menos r coseno de tita. ¿De acuerdo? La velocidad, pues v al cuadrado, vx al cuadrado, vi al cuadrado, x punto al cuadrado, y punto al cuadrado. Siendo x de t y de t, el tiempo solo va, es decir, que si yo digo aquí, vamos a ponernos esto por aquí, rad por coseno de tita, podría haber puesto también un medio, perdón, por, y ahora tendríamos recordad, lo de copiar y pegar tiene un peligro, que es que se le olvide uno cambiar las cosas, y quede x y x. O sea que tendríamos ahí, y yo apuesto a que uno y el otro son lo mismo, ¿no? Si queréis, quito este. Simplifica, esto se puede simplificar. Aquí. Más. Mayor que 0. Porque no le he dado valores numéricos. Podrían ser números complejos. Entonces, la máquina en eso no... Si le doy más información, no hay ningún problema. Sale lo mismo, ¿no? En problemas más complejos, pues quizás sea interesante decir las posiciones de cada uno de los cuerpos, pues irlas relacionando o utilizando coordenadas cartesianas. Ya veis que son coordenadas. El grado de libertad viene implícito aquí, en que solamente depende tanto la componente x como la componente y de un parámetro, de esa coordenada generalizada. Vamos a dejar caer ahora la palabra. La coordenada generalizada es tita. Bien. Bueno. ¿Qué dejo? Uno u otro, me da igual. Vamos a poner por aquí. Pues si quiero cambiar, utilizo ECIN 2 y ya está. ¿Qué más teníamos? La energía potencial, ¿no? EPOT, graph, si queréis. Vamos a hacerlo por separado una y otra. Vamos a ver, entonces, ¿qué tenemos en la energía potencial gravitatoria? Ahí tiene también la ventaja de utilizar coordenadas cartesianas en función del parámetro, porque ya no me preocupo, ¿será más? ¿Será menos? ¿No? Es MGH, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y la altura es donde pongo la altura de referencia, en I igual a 0, por ejemplo. Por lo tanto, tendríamos masa, perdón, por graph, por... Si yo hubiese utilizado este camino directamente, entonces tengo que pensar cómo es la energía potencial gravitatoria en función de tita. Cuidado, va decreciendo según vas bajando a lo largo de la dirección vertical. Según te mueves con la gravedad, en la dirección y el sentido de la gravedad, la energía potencial gravitatoria disminuye. Eso significa que aquí el error típico que cometeríamos sería decir, pues, mg
por R coseno de tita, ya está mal. Otra vez el signo, sí, un signo, está mal, ¿qué le vamos a hacer? Y además es un error de concepto, lo mismo que en el otro caso. Es decir, que ahí ni se le ocurra a nadie decir, bueno, un menos va, o sea, ahí por ahí detrás puede haber, sí, un despiste, vamos, lo decía así un poco, pero puede haber más, puede haber un error de concepto, que es peor. Entonces, entre la duda de si es un error de concepto o un despiste, es mi decisión en ese momento. Depende de cómo esté explicando el resto de cosas, entonces, digamos, el dedo va hacia arriba o hacia abajo. ¿Entendéis? Por eso razonar siempre, intentar razonar bien las cosas en un papel, en el caso de un examen escrito, va en vuestro beneficio, porque si uno no lo hace, en ese momento el dedo va hacia abajo, seguro. ¿Vale? O sea, ánimo, por favor, intentad explicar con vuestras palabras las cosas siempre. Bien, pero aquí veis otra vez la ventaja, es decir, utilizo cartesianas, sé que G está en la dirección del eje Y, lo he orientado, perfecto, no hay ningún problema. Siempre que esté positivo en el sentido contrario de la gravedad. Vale, tenemos eso. Lo dejamos así si queréis. ¿Qué tenemos más? La energía potencial centrífuga. Vamos a ver. Igual. ¿Qué habíamos dicho? Menos un medio, ¿no? Vamos a cogernos... tenemos por ahí, habíamos dicho menos un medio, vamos a cogernos la masa. Vamos a cogernos esta. Menos un medio de la masa. Omega al cuadrado, ¿no? Omega al cuadrado por, que no me equivoque, y teníamos ahí rho al cuadrado, ¿no? Rho sería x, o sea que ahí podría también utilizar x al cuadrado. ¿Qué habíamos dicho? Seno. Pero como veis, es x al cuadrado. Si queréis verlo así, pues mira que x de t. ¿Veis la ventaja entonces de ahí también de utilizar como paso intermedio coordenadas, apoyarse en las coordenadas cartesianas? Está bien, ¿no? M, un medio era con signo menos un medio de m, omega cuadrado, rho al cuadrado, o sea, x. Perfecto. Tendríamos ahora, si queréis voy quitando espacios por aquí. ¿Qué más tendríamos por aquí? Tendríamos en mecánica de t, si queréis, igual a pues, ecin de t más epot ya que nos hemos decidido por una, nos decidimos por esa. Epot graph de t más epot centr de t. Ahí te tengo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, genial. Que la ecuación del movimiento. EQ. La derivada con respecto al tiempo, 0. Vamos a, porque ahí podemos a lo mejor decirle que lo mismo que antes, simplify. A ver, vamos a decirle, porque o bien pongo los datos antes, numéricos, efectivamente, y entonces no hay ninguna... Pero si quiero ver para vosotros la ecuación del movimiento, ¿entendéis? Tal como la escribí yo a mano el viernes pasado, por eso estoy evitando poner valores numéricos para la masa, para la gravedad, para el radio. Por eso lo estoy haciendo así. Pero a cambio le tengo que decir, naturalmente, que por ciertas cosas por aquí. Masa, raz, omega... vamos a ver qué me dice. Pero me falta una. Fijaos, ya tengo ahí, me ha sacado factor común
a todo ello. Pero, o sea que o bien tita punto es 0, o bien lo otro es 0. Para decirle que para cualquier tita punto. Y con esto hago ahora la pausa. A ver si me acuerdo del comando. ¡Ay, no me fastidies! No. No era esta, ¿no? Esta. Así. Como me acuerdo. Distinto de 0. Bueno, hacemos la pausa ahora. Son y 58. Hay 5, continuamos. Ya tenemos ahí, podemos comprobar. Comprobaremos que es la misma ecuación. Como veis, con el ordenador, apoyándonos en la energía mecánica, hemos llegado a la ecuación del movimiento. Hombre, la física va incluida aquí en decirle como la energía cinética, pero digamos que se va simplificando bastante el problema. Está trabajando bastante el ordenador, bastante más de lo que uno espera, o de lo que uno creía. Esta ecuación, si recordáis, es la misma ecuación del movimiento que vimos el día pasado. O sea, tenemos ahí... Uy. El mes pasado, ¿no? Ahí me parece que me aparece menos G más R omega cuadrado coseno de tita. R tita punto punto. Si uno despeja aquí, tendríamos R tita punto menos G dividido por R. Seno de tita más omega cuadrado coseno de tita seno de tita, y podíamos sacar factor común aquí menos G dividido por R seno de tita 1 menos omega cuadrado G dividido por R coseno de tita, que era la ecuación del movimiento, o sea que es la misma. Ahora he agrupado yo los términos, pero o sea que nos ha salido lo que nos tenía que salir, la ecuación del movimiento. Fijaos que este es el archivo del viernes, ¿no? Para uno de los grupos. Aquí tenemos la ecuación del movimiento, a la cual llegamos nosotros aplicando la segunda ley de Newton. La tuvimos que hacer a mano y es la misma ecuación. ¿Entendido? Ahora tendríamos las condiciones iniciales. Tendríamos aquí, pues, por ejemplo, tita de 0, lo mismo que el otro día, igual a 90 grados, y que parta del reposo para que fuesen las mismas que el otro día, igual a 0. Y ahora pues tendríamos pues aquí EQ, la condición inicial, tendríamos tita y tendríamos para t desde 0 a... Ahora habría que ponerle cuidado, ahora sí hay que ponerle los datos, porque si no, pues nos va a empezar a dar integración. Pues 10 poníamos, ¿no? Por supuesto tendremos que ponerle aquí la masa igual. La masa, fijaos que no nos aparece en la ecuación del movimiento, por lo tanto no necesitaría dárselo. La gravedad, 9 igual a 8, y tendríamos, ¿qué más necesitábamos? Omega. Y cuánto decíamos que era 20 revoluciones, ¿no? 20 por 2 pi por 60, ¿no? ¿Y qué más me falta? Ah, me falta raz, claro. Ahí tenemos la solución del día pasado. ¿Alguna cuestión? No sé. Bueno, pensad entonces lo que dije al comienzo con este problema. Pensad, meditad a ver cómo sería desde el punto de vista del
del sistema de referencia externo inercial y, por ejemplo, pues qué mejor que obligaros a decir, pues, cómo sería contestar a la potencia que está realizando en función del tiempo el motor que hace girar el eje. Vale. Antes de pasar al siguiente punto, aquí en momento lineal y momento angular, para que veáis la utilidad de lo que hemos hecho de movimiento relativo, tengo por aquí un archivo, voy a abrir el archivo para ir más rápido. A ver. Fijaos, un problema como el siguiente. Sobre todo si lo abre, claro. Bueno. Tenemos ahí ese sistema. Formado por una barra. Aquí tenemos esta barra, ¿no? Por esta pieza sólida y por otra barra, ¿no? De tal manera. Y es, pues, preguntarse, imaginaos, bueno, pues que fuesen, por ejemplo, esta barra, formado todo, digamos, masas puntuales, por hacerlo más sencillo, masas puntuales, aquí, aquí, en los puntos en azul, unidos por barras de masa despreciable. Entonces forzamos con un motor a que esto gire con una velocidad angular conocida, por ejemplo constante, porque sea sencillo, pero podría ser otra. Tal y como está ahí. Pues nos podríamos preguntar, por ejemplo, cómo es, muchas cosas hay, cómo son las aceleraciones de cada uno de los puntos, cómo son las fuerzas que se están ejerciendo, cómo es la potencia, por ejemplo, que tiene que realizar el motor ahí central para mantener eso con velocidad angular constante, todo lo que... Para eso, naturalmente, necesitamos las trayectorias. Uno podría utilizar en esto, este es un ejemplo de hace unos años, que me planteó pues no me acuerdo de qué año es, puedo mirar, a ver, es el 2016 o 2017, ya no me acuerdo, una persona de otra asignatura, creo que es un ejemplo que utilizan en otra asignatura, ¿no? ¿Lo siguen utilizando en una de tercero? Sí, en teoría de máquinas, ¿no? Siguen utilizando este... Bueno, pues aquel año era una persona como vosotros de tercero y no me acuerdo cómo salió el asunto. Ah, sí, ya me acuerdo cómo salió el asunto. Claro, le habían planteado ese problema y entonces tenía ahí un follón de relaciones trigonométricas, ¿no? Cosenos, senos... Y como era ya una persona que había pasado, o sea, era un cliente fiel, no me lo toméis a mal, la broma, iba a decir, pues quería resolverlo para otra asignatura que no era la mía. Entonces dice, oye Miguel, con matemática lo intentó resolver con matemática. Dice, pero le daba unos errores. Le dije, eso que estás haciendo, me acuerdo, no te preocupes, te echo una mano. Digo, y además... De todas esas ristra de ecuaciones ya no quiero ni mirar a ver si están bien o no. De las relaciones trigonométricas ahí, ¿no? La apuesta era, te lo voy a escribir en menos espacio. Entonces fue un reto que no me habéis planteado ninguno. Ya os digo, eso es mala señal. O sea, fijaos lo que hacía hace 4 años y lo que me obligáis vosotros a hacer. O sea, va de la mano, es una correlación total entre una cosa y otra. Pero bueno, entonces dije, pues nada, y en este archivo pues está, todavía se puede hacer diferente, me acuerdo que esto lo hice así rápido. Bueno, ahí tenéis, el resultado, iba a decir en definitiva, era esto. Y cómo realmente ahora vamos a pensar qué es lo que hay ahí dentro, qué es lo que os quiero decir. Es lo que hemos visto, o sea, que yo lo estoy utilizando aquí, lo estoy poniendo no por la sencilla razón de que es útil y lo he explicado
en la asignatura. Movimiento relativo. Así que tenemos aquí una cuestión como la siguiente. Y aquí sí tenemos una cosa como esta, y esto lo hacemos girar con una velocidad angular. Este, si queréis, es el punto 1, punto 0, punto 2, punto 3. Muy bien, ¿qué sabemos? Bueno, por lo pronto que la velocidad de 1, ¿cómo la puedo expresar? Como dato me dan en el problema este omega. Si queréis, escribo omega minúscula, y así, porque lo tengo en el archivo con omega minúscula. ¿Cómo será? Y me están dando naturalmente la longitud de cada una de las barras, por si no estaríamos buenos. Es decir, ¿cómo podría poner la velocidad de 1 en este sistema de referencia? Aquí tengo la persona. Este es el vector R1, ¿no? Podría ponerlo como omega. Una rotación, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? O sea que lo que tengo aquí es o bien, si queréis, R1 punto omega por R1. Bueno, esto lo puedo integrar naturalmente, o ya sabe uno el resultado. ¿Cómo será? Para la componente X, ¿qué tendríamos? Si parte aquí en t igual a 0 está en esta posición y la longitud es L1, ¿qué tendríamos? L1 por coseno, puse omega, ¿no? Coseno de omega t. L1 seno de omega t. Si yo integro eso, no tienes, por supuesto que tiene solución exacta. ¿Estamos de acuerdo o no? A ver, intentad de esta ecuación llegar a esta solución en un minuto. Habéis visto que yo he dicho, esta es la ecuación, no es una rotación. Dijimos, hay una relación fundamental que es una rotación, viene dada por la velocidad angular. Aquí puse omega por R. Y os advertí eso, o sea, si estoy haciendo esto es para recalcar eso, para que en las asignaturas por ahí arriba, que utilizan rotaciones en toda esta maquinaria, que no quede la más mínima duda de que aquí se ha dado y la importancia que le doy. Y ahora estoy diciendo, quiero llegar de esto a esto. A ver. ¿No? Uno necesita esa... ¿Qué tendríamos? 0, 0 omega, x y 0, y menos omega por i, j más omega por x, k por 0. Es decir, que tendríamos x punto igual a menos omega por i punto igual a más omega por x. Hay que resolver esa ecuación, ese sistema de dos ecuaciones. ¿Qué es lo que hago? Primero, ¿habéis visto cómo he llegado a la ecuación? O sea que cuando uno pone R coseno, R seno, uno podría darle la vuelta a la tortilla. Y vimos que llegábamos a la relación omega por R,
Digo, pues ahora al revés. Si yo digo que es omega por r, quiero llegar a lo del coseno y seno. ¿Qué hago ahí? Uno diría, estamos en la asignatura de matemáticas. Bueno, pensad lo que queráis. O pensad que ahora no es aprender, sino es salir del paso. No necesito... Están acopladas. Podría hacerlo en el espacio complejo también. Pero bueno, puedo desacoplarlas ¿cómo? Derivando otra vez, ¿no? X punto punto igual a menos omega y punto. Si sustituyo y punto aquí, pues entonces tendré X punto punto igual a menos omega por X. O sea, X punto punto igual a menos omega cuadrado por X. Y una similar para Y. Pero ahí uno dice, por supuesto, lo que tienes es las ecuaciones de un oscilador armónico simple. Un movimiento de rotación uniforme se comporta como, tanto para la componente X como para la componente Y, como un movimiento armónico simple. ¿Veis ahí las ecuaciones del movimiento armónico simple, ¿no? Y por lo tanto, entonces tendríamos como solución X igual a por coseno de omega t más un delta. Y para I, pues un B por el coseno de omega t, aquí tendríamos o A1 y A2 mejor, A1 o AX delta X. Y aquí para B, ahí y delta I. Le impones las condiciones iniciales. Y eso te va a dar AX, AI, delta X y delta Y. Si uno impone la condición inicial de que se encuentre sobre el eje X en t igual a 0, pues entonces tendremos que AX va a ser igual a L, igual a I, AX y AI son iguales, delta X igual a 0 y delta I, pues para que sea un seno, pues pi medios, ¿no? De tal manera que entonces me queda que X es igual a L coseno de omega t igual a L seno de omega t. Voilà. Muy bien. Genial. Eso para recordar esta relación. Y ahora uno dice, muy bien, muy bien. ¿Y entonces cómo va a ser el movimiento de la 2? Es un movimiento que uno está viendo ahí y dice, será complicado. Ahora pensad que yo me monto aquí. ¿Qué es movimiento? Está viendo esta persona que está montado en el cuerpo 1, en el punto 1, que está haciendo el 2. Sin cambiar. Ahora, cuidado. ¿Qué tipo de movimiento estoy pensando de los observadores? De traslación. Es decir, que los ejes no cambian de orientación según se va moviendo la persona. Los ejes tienen la misma orientación. Sí, es un movimiento circular, pero este es un observador que, ¿cómo es? Está relacionado con este, por traslación. Los ejes no cambian. ¿Está eso claro? Muy bien, entonces, ¿qué está viendo esta persona? ¿Cómo se comporta esta masa? Es un giro, otra vez un giro. Entonces, ¿qué es lo que verá este? Será la velocidad respecto a este más la velocidad que ve este respecto a este. La velocidad de 2 respecto a 0 será la velocidad de 2 respecto a 1 más la velocidad de 1 respecto a 0. Claro, la velocidad de 2 respecto a 1, estoy diciendo que es un giro. La longitud de la barra L1, 2. Por, ¿qué tendríamos aquí? O sea, tendríamos, no, L1, 2, vamos a poner aquí. Si es un giro, una rotación,
tendríamos entonces omega. ¿Cómo le llamamos a esa omega? Porque no sea la otra. Omega 1, 2. De tal manera que entonces tendríamos V20 omega 1, 2 por R1, 2 más omega 1, 0 por R1, 0. Pero claro, o sea que estamos en este. Pero claro, también tendríamos desde el punto de vista, si nos ponemos aquí, ¿cómo sería esto? Otra rotación. Si le cogéis 3, entonces tendríamos en el punto 3 respecto a 2, ¿no? Tendríamos omega de 3,2 por R de 3,2. Bueno, pero claro, ¿qué tenemos en este punto? R3. También tenemos, fijaos que R 2,0 es R 2,1 más R 1,0. Todo eso también lo conocemos. Bueno, uno va relacionando esto y al final, claro, tienes unas condiciones. Es que R 3,0 pues es, tal como lo dibujé aquí, la coordenada es 1, o sea, las coordenadas x y son 1, 0. Planteamos las ecuaciones. Aquí, en vez de utilizar unos, utilizaba A y B. Bueno, entonces el B, si no me equivoco, el punto A es el 1, el punto B es el 2, y lo que tenemos aquí pues son lo que acabo de decir en cuanto a las rotaciones. Le ponemos las condiciones iniciales, 0, 5, 1, y ya está. Hombre, se podría hacer naturalmente tal como lo pone uno aquí. Fijaos, para la componente x le podríamos decir L, esta longitud, por el coseno de este ángulo, más esta longitud por el coseno de este otro ángulo, más esta longitud por el coseno del ángulo que es negativo. O sea, estamos tomando todos positivos en el sentido antihorario, por lo tanto este sería negativo. La suma de esas tres tiene que ser igual a 1, que es la distancia. Hacemos lo mismo para los senos, para la componente y, L seno de este ángulo más L seno de este ángulo más L seno de este otro ángulo igual a 0, porque la componente y es 0. Pero claro, ahí uno viene y dice, pero tú lo que quieres es obtener cómo son las posiciones. Ahí no hay ninguna ecuación diferencial en derivadas. ¿O sí? Sí, porque este omega me lo están dando. Eso quiere decir que tú puedes expresar justo una ecuación adicional como una ecuación diferencial. Lo metes dentro de un n de sol y ya está. Bueno, a lo mejor lo hacemos un poco más lentamente el viernes. Quizás. No lo sé, depende. Pensad sobre eso. Entonces, una vez que uno tiene las trayectorias, ya podemos preguntarnos todo acerca del problema, cómo son las aceleraciones, cómo son las fuerzas, cómo son los momentos, todo lo que queráis. Cómo son las potencias, la potencia del motor. Podemos hallar todo eso. ¿Veis este problema? Y alguno ya lo ha visto por ahí arriba. Pues volved a pensar sobre él, a ver cómo lo podríamos hacer, desde nuestro punto de vista.
Vale, y pasemos ahora entonces al punto siguiente, como estaba diciendo, al capítulo siguiente. Vamos a tema 5 y 6. Vamos a tratar momento lineal, momento angular, en principio, y energías. ¿Para qué? Para sistemas cuerpos puntuales. Recordad que partícula es o sea que lo que vamos a ver es de sistemas ¿de acuerdo? Ya no es un solo cuerpo, o sea, es ver qué ocurre con las leyes de Newton, no para un cuerpo, sino para un sistema formado por varios cuerpos puntuales. Ese es el paso intermedio para poder dar el paso final al sólido rígido. ¿De acuerdo? Habrá después de esto los sólidos. Muy bien, pasemos a ver cómo nos quedan las leyes de Newton en sistemas de partículas. Por ejemplo, el momento lineal. Bueno, pues hay que recordarlo cómo era el momento lineal para una partícula. Para una partícula de masa m y que tiene velocidad v, como era el momento lineal, vamos a denotarlo con P minúscula. M por V, ¿no? Si esto para una partícula. Para n partículas. ¿Cómo se define el momento lineal total? Este es el capítulo, por cierto, bibliografía, Taylor, capítulo 3, en lo que se refiere a momento lineal y momento angular, y energía, capítulo 4. ¿De acuerdo? O sea que todo lo que estoy diciendo lo tenéis ahí. Bueno, ¿cómo es el momento lineal total? Pues la suma, es decir, que tendré P mayúscula. Si tengo n partículas, tendré la suma de cada una de ellas. Por eso. ¿De acuerdo? ¿Cómo queda la segunda ley de Newton? Vamos a ver cómo queda la segunda ley de Newton desde el punto de vista para una partícula, recordarlo. Suma de fuerzas o fuerza neta, suma de fuerzas que están actuando sobre esa partícula, igual a la masa de la partícula por la aceleración o bien que es lo que hemos usado nosotros, pero también podemos usar, de hecho, Newton lo que hizo fue expresarla de esta manera. Lo que hacen las fuerzas es cambiar la cantidad de movimiento o momento lineal. El momento lineal es la cantidad de movimiento, recordad. Yo voy a usar el término momento lineal para la cantidad de movimiento. De tal manera que para una partícula la conservación, hablar de la conservación del momento lineal es simplemente hablar de la segunda ley de Newton. La fuerza neta, ¿no? Igual a todo esto. Si la fuerza neta
es igual a 0, P es constante, se conserva. Bueno, ¿y qué ocurre para un sistema de n partículas? Sí. ¿Perdón? Ah, perdón. La masa por la aceleración, gracias. Gracias. Más o menos por ahí. La masa por la aceleración, que era lo que... ¿Qué es lo que vamos a tener para n partículas? Pues uno dice, vamos a ver. Si tengo para una, tengo para dos, para tres, para n, voy a sumar tanto a la izquierda como a la derecha. Es decir, que voy a sumar la fuerza neta para cada una de ellas, el término de la izquierda, y voy a sumar el término de la derecha. Me quedará entonces la suma es de igual a 1 hasta n. Claro, esto, lo de la derecha no es nada más que el cambio, fijaos que es el cambio en el tiempo, todavía más lento, desde igual a 1 hasta n de p sub i, meto el sumatorio dentro de la derivada, es decir, que me queda la derivada del momento. ¿Se ve? No se ve. Va a quedar. Eso a la derecha. Es decir, me queda el cambio en el tiempo del momento lineal total. Pero, y aquí a la izquierda, claro, aquí a la izquierda, fijaos que tendremos, haré una clasificación de fuerzas. ¿Qué clasificación voy a hacer? Entre fuerzas externas y fuerzas internas. Las fuerzas internas al sistema, ¿cuáles son? Son las que se están ejerciendo entre cuerpos del propio sistema. La partícula 1 sobre la partícula 3, la partícula 3 sobre la partícula 1. Porque claro, recordad que las leyes de Newton, tenemos también la tercera ley de Newton. Es decir, que aquí en este sumatorio tendremos fuerzas que me van a parecer a pares, la fuerza que ejerce una partícula del sistema sobre otra partícula del sistema. Tercera ley de Newton, me tiene que aparecer la de esa segunda sobre la primera. Igual en dirección, igual en módulo, sentido contrario. Eso significa que todas las fuerzas internas se anulan. ¿Qué fuerzas van a quedar? Naturalmente las fuerzas de cuerpos externos al sistema sobre las partículas que tengo en mi sistema. Es decir, conclusión. Igual al cambio en el momento lineal total. Si lo llamo esto, pongo un subíndice, otro externo. He aplicado la tercera ley de Newton a las fuerzas internas. Fijaos que en las fuerzas internas me aparecen siempre a pares, se van a anular, por lo tanto, al sumar vectorialmente. Pero las fuerzas externas no aparecen a pares. ¿Queda eso claro? ¿Sí o no? Tengo yo aquí el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Pues, por ejemplo, a lo mejor el 2 ejerce una fuerza sobre el 1, F, 2, 1, pero tendré también que el 1 ejerce una fuerza sobre el 2. Pero a lo mejor tengo por aquí un cuerpo que ejerce una fuerza sobre el 1, que es de esta manera. Yo estoy aquí sumando únicamente
para los cuerpos que pertenecen a mi sistema, no para este cuerpo. Por lo tanto, esta fuerza más esta fuerza me va a aparecer en este sumatorio, en el sumatorio, y se anula. ¿Queda eso claro? Muy bien, únicamente nos quedan entonces las fuerzas externas al sistema. La segunda ley de Newton, entonces, desde ese punto de vista, es si la fuerza neta externa es igual a 0, P es constante. Muy bien. Vamos a definir, o vamos a recordar lo del centro de masas del sistema. De partículas. ¿Cómo definimos? Va a ser la media ponderada de la posición de cada una de ellas. La media ponderada por la masa, que nosotros vamos a poner. ¿Cómo va a ser el vector de posición del centro de masas? La masa total del sistema. Eso es, entonces, la definición del centro de masas de un sistema de partículas, de cuerpos puntuales. Se puede extender a cuerpos al continuo. Si yo tengo aquí un cuerpo con esa forma, entonces lo que tendré serán masas infinitesimales y la posición del centro de masas, el sumatorio, se transforma en una integral, ¿no? Al sumar. Y tendríamos entonces, si pongo aquí el origen de coordenadas, R diferencial de M. Sería la masa total. Es decir, que los sumatorios se transforman en integrales, eso no hay problema. Muy bien, el centro de masas. Estupendo. ¿Cómo es entonces la velocidad del centro de masas? Pues tendríamos la derivada con respecto al tiempo del centro de masas. Es decir, y ahí tendríamos el sumatorio desde igual a 1 hasta n de m sub i, r sub i, dividido por la masa total. Es decir, que lo que me va a quedar es el sumatorio desde igual a 1 hasta n de m sub i, v sub i, dividido por la masa total. Claro, ¿y esto qué es? Esto no es nada más que el momento lineal total. Es decir, que el momento lineal total va a ser la masa total del sistema por la velocidad del centro de masas. Fijaos la consecuencia que tiene la segunda ley de Newton aplicada a un sistema de partículas. Si la fuerza, entonces, si la suma de las fuerzas externas es igual a 0, sabemos que el momento lineal total no cambia, es constante, y además sabemos también que la velocidad del centro de masas es constante. Eso significa que la trayectoria del centro de masas del sistema es una trayectoria rectilínea y uniforme, con velocidad constante. ¿De acuerdo? Trayectoria rectilínea. Bien. Vale, de acuerdo. Estupendo. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podemos aplicar, cómo se aplica mucho esto en sistemas de partículas, en choques, ¿no?
choques, colisiones. Choques, colisiones entre cuerpos. Si tenemos en un choque frontal M1 y M2, ¿no? Y chocan. Fijaos, y ahora decimos las fuerzas externas al sistema formado por las dos bolitas, los dos cuerpos puntuales, es nulo. Eso quiere decir que el momento lineal total permanece constante, que la velocidad del centro de masas permanece constante. La pregunta que nos podemos hacer es cómo se van a separar. ¿Qué va a ocurrir? Sería, uno dice, el momento lineal antes del choque, eso suponiendo que las fuerzas externas durante el choque sean o bien nulas o bien sean despreciables. Ahí viene la cuestión, ambas cosas, porque a lo mejor hay fuerzas externas, pero el tiempo del choque es tan pequeño que su efecto es despreciable frente a cómo es el efecto de las fuerzas internas, la intensidad. Entonces tendríamos la masa de 1 por la velocidad de 1 antes del choque, la masa de 2 por la velocidad de 2 antes del choque. Este sería el momento lineal antes del choque. Después del choque. Antes, bueno, probablemente ahí no me haya salido, esperad. Antes, después y naturalmente durante el choque también se conserva, o sea que eso lo tenemos. Si es un problema en una dimensión, es decir, esto es una ecuación vectorial, se me transforma en una escalar y tendría una ecuación con cuántas incógnitas. Si los datos son M1 y M2, la velocidad antes del choque de cualquiera de los dos, tengo una ecuación con dos incógnitas, cómo es la velocidad de 1 después del choque y cómo es la velocidad de 2 después del choque. Difícilmente uno puede calcular cómo es con una ecuación dos incógnitas. Me tienen que dar más información acerca del problema. Me tienen que decir si el choque es inelástico o es un choque perfectamente elástico. ¿Qué quiere decir un choque totalmente inelástico, perfectamente inelástico? Que los dos cuerpos quedan pegados después del choque. Eso quiere decir que entonces la velocidad de 1 y la velocidad de 2 después del choque es la misma. Y entonces tenemos una ecuación con una incógnita en una dimensión, cuidado. ¿Está eso claro? Pensad en el problema siguiente. Recordad, estos son problemas de primera. Si tengo un cruce y por aquí viene un coche, este es en dos dimensiones, el coche 1 y el coche 2. Me dicen cómo es la velocidad de 1, cómo es la velocidad de 2. 90 grados. Y el choque es perfectamente inelástico. ¿Cuál es el movimiento de los dos coches después del choque? ¿De acuerdo? Esa es una pregunta, pensadlo. Bueno, tenemos entonces momento lineal, o por ejemplo, este otro problema, podemos también discutir. Problema muy interesante. Sí. ¿Cómo se mueven después del choque? Si el choque es totalmente inelástico, perfectamente inelástico, es decir, quedan los dos cuerpos unidos. Cosa que, digamos, se parece bastante a lo que ocurre en un choque entre coches, porque los coches los hacen adrede para que sean muy deformables. O sea, no es exactamente perfectamente inelástico, pero bueno, lo que intentan es que sea lo más inelástico posible en el choque. Siempre que la cabina de los pasajeros no se deforme. Es decir, que la deformación se produzca todo alrededor de la cabina de protección, como en un coche de Fórmula 1.
Esa cabina no se puede deformar porque si no la espalma la persona, claro. Pero todo lo demás lo hacen para que se deforme lo máximo posible para que el choque sea. ¿Por qué? Porque ahí tenemos fuerzas internas. Y en la deformación se realiza trabajo. Es decir, que lo que se busca es que la energía cinética que traen los dos coches, digamos, se emplee en un trabajo de deformación, se disipe por deformación. Cuanto más logres disipar en la deformación, tanto mejor para las personas que tienes dentro del automóvil. Vale, otro problema así, digamos, de estos que es interesante de conservación. Imaginaos el siguiente. Por cierto, lo de choque elástico, choque inelástico, un choque totalmente inelástico, totalmente elástico, ¿por qué se caracteriza? Porque la energía cinética antes del choque, del total, del sistema, es el mismo que la energía cinética justo después del choque. En el caso de los dos coches significaría que la energía cinética, 1/2 de la masa de 1 por la velocidad de 1 al cuadrado, más 1/2 de la masa de 2 por la velocidad de 2 al cuadrado, antes del choque, tiene que ser lo mismo, los mismos términos, después del choque. Como veis, eso me da una segunda ecuación. Ahí tendría un problema, en una dimensión, 2 ecuaciones con 2 incógnitas. ¿Entendido? Vamos a poner eso antes de choque frontal. Totalmente elástico. O sea que tendríamos una ecuación, sería, ya quito el signo de vector porque es en una dimensión. Bueno. Datos, recordad, M1, M2, V1, V2. Esto es la conservación del momento lineal. Ahí estamos imponiendo que las fuerzas externas son, la suma de las fuerzas externas es 0 o bien despreciable. Sí, por la velocidad, perdón. Ahí lo he escrito. Gracias. Muy bien. Y hemos dicho que es totalmente elástico. Eso quiere decir que la energía cinética permanece constante. Justo antes es la misma que justo después del choque. Fijaos que esta parte, ¿no?, en la conservación del momento lineal lo llaman choques, colisiones. Curioso. ¿Por qué se caracteriza una colisión? Es decir, si chocan dos coches, por ejemplo, ¿no? Eso es. ¿Tenemos fuerzas externas a los que estén actuando durante el choque? Sí. Tenemos los rozamientos de las ruedas con el suelo, ya mismamente los rozamientos. Entonces, lo que caracteriza una colisión, precisamente un choque, es que tú puedes despreciar en ese intervalo de tiempo el efecto de las fuerzas externas. Y eso para cada colisión es diferente. Por ejemplo, ¿sabéis? Una colisión que se puede considerar como una colisión que dura millones, o sea, que decir una colisión son cuando los tiempos son muy pequeños, o sea, décimas o centésimas de segundo. Bueno, no. El criterio es ver qué es lo que ocurre con las fuerzas externas durante la colisión. Una colisión que se produce a lo largo de millones de años es la que se va a producir, bueno, se produce constantemente, entre dos galaxias. Por ejemplo, Andrómeda va a chocar contra la Vía Láctea. O sea, se está acercando, llegará un momento en que ¡bum!, chocarán las dos galaxias. Eso va a ser un choque. Claro, durante ese choque, ese tiempo va a durar millones y millones de años. El efecto de las fuerzas externas, ¿cuáles son las fuerzas externas? La acción gravitatoria de otras galaxias.
lo que va a ocurrir es que durante ese tiempo el efecto gravitatorio del resto de las galaxias que estén a su alrededor lo podemos despreciar, de tal manera que se producirá una colisión que es, por así decirlo, elástica, y luego se separará. De esas colisiones, como hay tantas galaxias, se ven en todos los estadios, es decir, que tú puedes observar en el cielo choques entre galaxias perfectamente, cada una en un instante de tiempo. Bueno, o sea que cuidado con lo del tiempo del choque, no tienen por qué ser centésimas de segundo, pueden ser millones de años. El criterio es que las fuerzas externas, el efecto de las fuerzas externas, sea despreciable durante el choque. Bien, ¿qué teníamos aquí? Un medio, vamos a terminar esto. Y un medio. Vamos a agrupar entonces, por ejemplo, por aquí el término M1 de esta ecuación. V1A, un segundín, y lo dejo ahí, porque es justo lo que quería. V1A al cuadrado menos V1D al cuadrado, y aquí tendríamos M2 V2D al cuadrado menos V2A al cuadrado. He cogido esta ecuación y he hecho eso. Muy bien, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos diferencia de cuadrados, es decir, que lo puedo poner como V1A más V1D, V1A menos V1D. Y aquí, pues lo mismo. V2A, V2D, V2A, V2D menos V2A. Espero que haya entrado, sí. O sea que esta ecuación es esta ecuación. La dificultad de este sistema, por eso estoy haciendo esto, es que no es un sistema de dos ecuaciones lineales, sino eso sería chupado, sino que tenemos un sistema de dos ecuaciones en la cual una es cuadrática. Lo que estoy intentando es llegar a un sistema de dos ecuaciones lineales, transformando una de ellas de la siguiente manera. Ahora uno ve esto sigue sin ser cuadrático, pero ahora uno coge y dice, anda, aquí lo que tienes es, precisamente, puedes también cogerlo y pasar los términos en uno a un lado, esta, V2D menos V2A. Si yo divido esta por esta ecuación, ¿qué es lo que me va a quedar? M1 y esto, únicamente me queda esto, M2 y esto, es decir, que dividiendo, me quedará la ecuación V1A más V1D igual a V2A más V2D. Vamos a quitarnos esto. Y vamos a agruparlo. Por ejemplo, V1A menos V2A esto es, la explicación que se le da a eso es la velocidad relativa de acercamiento es igual comprobad. En un choque perfectamente elástico, la velocidad frontal, la velocidad relativa de acercamiento entre los dos cuerpos, si no, no llegan a chocar, claro, es igual a la velocidad relativa de alejamiento. O sea que tenemos los dos extremos, perfectamente elástico y totalmente inelástico. El intermedio, ¿cómo se introduce? Pues un coeficiente elástico aquí, el nombre es un factor C entre 0 y 1, de tal manera que eso te está diciendo en un caso que es justo al revés.
con C. Si C es 0, entonces es un choque perfectamente inelástico, y si es 1, es un choque perfectamente elástico. Lo que te está diciendo es cuánta es la cantidad de energía cinética que se está disipando por calor durante el choque. Bien, lo dejamos aquí. Van a venir.